Buenas tardes con todos los asistentes. ¿Qué tal? Les saluda Daniel Carrillo de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. El día de hoy vamos a llevar a cabo la asistencia técnica en el marco del Decreto Supremo 104-2023 PCM, Decreto Supremo que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y Tacna, por peligro inminente ante déficit hídrico como consecuencia del posible fenómeno del Niño 2023-2024. El día de hoy nos acompaña Cateri González, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del área de Riesgo y Desastre. Nos acompaña también César Fernández, de la Dirección General de Abastecimiento Público, y nos acompaña Juan Uribe, de la Dirección General de Presupuesto Público. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esa asistencia técnica y comenzamos con el especialista de PCM. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Como bien lo ha indicado, mi nombre es Catherine González. Vamos a iniciar esta serie de presentaciones y vamos a comenzar con la asistencia técnica sobre actividades de emergencia en el programa presupuestal 068 en el marco de la declaratoria por peligro inminente frente a déficit hídrico, el Decreto Supremo 104-2023 PCM. Los contenidos de esta presentación se centran principalmente en dos aspectos. El primero es identificar los puntos clave en el marco de la declaratoria 104 y el segundo, identificar los principales contenidos de las actividades de emergencia alineadas al Decreto Supremo 104-2023 PC. Vamos a iniciar con lo que respecta a la declaratoria de estado de emergencia. Como ustedes bien conocen, el Decreto Supremo 104, emitido el 19 de septiembre, declara en estado de emergencia una serie de provincias de los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y Tacna. Este aspecto identifica una cantidad de días, que son los 60 días calendario, para realizar diferentes medidas inmediatas y de excepción frente al muy alto riesgo preexistente, pero a la vez también da la autorización para realizar diferentes intervenciones de respuesta y rehabilitación que correspondan. Este aspecto es importante de tener claro en el marco del artículo 1 del decreto 104. Asimismo, el artículo 2 del mismo decreto identifica que debe haber un nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, que podrán ser modificadas de acuerdo a las diferentes situaciones que se presenten en la realidad de cada una de estas provincias y departamentos que están declarados en estado de emergencia. Entonces, considerando el artículo 2, ¿qué significan acciones con nexo directo de causalidad? Pues estas significan que deben estar relacionadas con el evento declarado. En ese sentido, las intervenciones deben estar sustentadas, en principio, en la evaluación de daños y análisis de necesidades cuando ya existen daños en la zona y a la ficha de peligro inminente en caso de que todavía no tengamos daños, pero al ya contar con esta declaratoria tenemos una base de peligro inminente en dichas áreas geográficas. Entonces, esto es muy importante porque en acciones de control posteriores, cuando se analiza la ejecución de las intervenciones, siempre se tiene o debe tener claro que el nexo de causalidad debe ser directo. Entonces, dentro del programa presupuestal 068, identificamos 4 elementos importantes que ustedes deben conocer para poder ejecutar intervenciones en materia reactiva. En principio, tenemos acciones comunes, productos, actividades de emergencia e inversiones. En el caso puntual de esta asistencia técnica, vamos a hablar de qué intervenciones como actividad de emergencia están ligadas al Decreto Supremo 104 y que debemos conocer a la hora de querer realizar modificaciones presupuestarias en esta lógica que hablábamos que inicia con un nexo directo de causalidad. Asimismo, mencionarles que dentro de nuestra pirámide de atención, en los niveles 4 y 5, como es el que estamos ahora, un nivel 4 donde ya hay una declaratoria de estado de emergencia, podemos en principio utilizar los recursos programados en el PP 68, podemos identificar la utilización del artículo 54 de la Ley de Presupuesto para las modificaciones presupuestarias, las solicitudes al FONDES que también están aperturadas,
o aplicar normas de excepción que sean aprobadas en el marco de otros mecanismos con cargo a la reserva de contingencia. Sobre ello, las modificaciones presupuestales para atención de emergencia identifican el artículo 54 que ya el especialista de presupuesto de la Dirección General de Presupuesto Público va a detallar de manera más amplia, pero en mi caso mencionarles que dichas modificaciones van a estar alineadas a las intervenciones que van a ver en mi presentación sobre aquellas que tienen un vínculo en materia de déficit hídrico, es decir, de las 19 finalidades que tenemos dentro de las actividades de emergencia del programa, no todas aplican para el contexto de déficit hídrico y lo más importante es que si bien la autorización está presente, tenemos que tener claro que esta autorización se basa en el nexo de directa causalidad y la evaluación de daños, así como el peligro inminente. Entonces, estas, por ejemplo, es el listado de finalidades que están más relacionadas a déficit hídrico. Por ejemplo, la finalidad 0180110, adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situación de emergencia, tanto en la función 5, orden público y seguridad, como en la función 10, agropecuaria. También la finalidad 021-2131, limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego, ya que en la función 10 agropecuaria hay intervenciones ligadas al tema de protección de infraestructura natural. En la finalidad 0180108, medidas de saneamiento básico y control de residuos sólidos. En los aspectos de saneamiento ya estamos identificando diferentes modificaciones presupuestarias de sectores y de pliegos subnacionales en materia de alquiler de camión cisterna. Asimismo, la finalidad 0180111, monitoreo, evaluación y control de daños, y la finalidad 021-2135, tratamiento de agua para el consumo humano. Entonces, estas son algunas imágenes, ¿no? Recordemos que dentro de las principales finalidades tenemos la 0180110, que es adquisición y entrega de insumos. Como pueden ver, están los bienes de ayuda humanitaria, alimentarios y no alimentarios, que forman parte de las posibles modificaciones que sean requeridas, o la función 10 agropecuaria para herramientas, elementos de consumo de agua, kits veterinarios, alimentos para ganado, entre otros. También en la función 10 agropecuaria, pero en la finalidad 021-2131, hay intervenciones como limpieza de zanjas de infiltración o limpieza de cochas que también permiten conservar el agua en estas áreas y poder hacer frente de una manera reactiva al déficit hídrico. En la función saneamiento tenemos el tema de las medidas de saneamiento básico y control de residuos sólidos, tenemos el alquiler de camión cisterna y la adquisición de mangueras, herramientas manuales u otros accesorios. Debemos recordarle los pasos para la ejecución de actividades de emergencia en el programa 68. Por ejemplo, el paso 1, como ya ustedes conocen, es tener una declaratoria de estado de emergencia, sea por peligro inminente o por desastre. El paso 2 es el registro en el SIMPAD y el envío del formulario EDA o de la ficha de peligro inminente. El paso 3 es la identificación de los recursos orientados al financiamiento y el paso 4 es la sustentación de la modificación presupuestaria para la ejecución de los recursos. Recuerden que en el paso 4 no es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la que realiza el sustento de la modificación, sino es el área usuaria, que es la que debe realizar ese sustento, y ese sustento debe estar también alineado a las cadenas presupuestales que hemos estado revisando en esta presentación. El paso 5 es la presentación del informe para la modificación presupuestaria. El paso 6, la ejecución de los recursos orientados al financiamiento. El paso 7, el registro de la ejecución de gasto. Y el 8 es siempre el informe de las acciones realizadas y resultados obtenidos. Recuerden que si realizan una modificación presupuestal en el marco del artículo 54, tendrán luego que realizar un informe al INDECI identificando las acciones y resultados obtenidos. Recordemos que las actividades de emergencia son para acciones de atención inmediata a la población y no son para intervenciones regulares, por ejemplo, planillas, contratación del CAS, servicios administrativos, servicios, por ejemplo, de limpieza de los locales. ¿Por qué? Porque son, como dijimos al inicio, en el marco del artículo 1 de la declaratoria, intervenciones excepcionales e inmediatas para atender a la población. La recomendación sobre el informe de sustento de la ejecución de actividades de emergencia lo vemos acá.
podemos identificar que debe identificar el código, el pliego, la unidad ejecutoria, la ubicación de la intervención, la actividad a la que está ligada en el marco del artículo del Decreto Supremo 132, que son las finalidades que hemos estado viendo al inicio de la presentación, la descripción de daños o posibles daños, y para eso debe tener el código del SIMPAD, donde ese código de SIMPAD me hace referencia a una ficha de DAN o una ficha de peligro inminente, la descripción de la actividad, las metas físicas a ejecutar, la cantidad de población, el tiempo estimado y el presupuesto requerido. Por ejemplo, en lo que se refiere a la función 10 agropecuaria, tenemos todo un listado de genéricas y específicas de gasto, que no les voy a nombrar cada una, pero las vamos a compartir a través del PPT, a través de la Dirección de Presupuesto Público, para que ustedes tengan, por ejemplo, los detalles de qué se gastaría en la limpieza de zanjas o en la limpieza de zanjas de infiltración a mano o con maquinaria, por ejemplo, para lo que es la protección de fuentes naturales, praderas nativas, limpiezas de cochas, tanto limpieza de coches con dique o sin dique, y también para lo que se refiere a la adquisición y entrega de insumos. En muchos casos, para temas agrícolas, se requiere herramientas, equipos agrícolas, motobombas, nos han requerido, por ejemplo, alimentos para ganado, kits veterinarios, o temas de abastecimiento de agua como baldes para bebederos o, entre otros, para el uso animal. Eso también le hemos puesto el listado de específicas de gasto para que ustedes lo tengan en marco de la referencia. Es decir, no solo la finalidad, que es la adquisición de entrega de insumos, sino qué insumos serían los que podríamos realizar la modificación. Asimismo, en lo que es la misma finalidad de entrega de insumos, pero en la función 5, orden público y seguridad, pues hay bienes alimentarios, ¿no? Considerando que dependiendo de los ámbitos pueden haber diferentes necesidades de alimentación, pues hay una lista de insumos que pueden ser adquiridos en la específica 222-3199 o en lo que es otros bienes de asistencia social como para comprar baldes, bidones, palas u herramientas en la 22239999. Y obviamente la distribución de los mismos, por eso hay gasolina y aceite. Recordemos que también hay aspectos de vivienda y de saneamiento, ¿no? Que tendríamos que cubrir. Entonces, en medida de saneamiento básico y control de residuos sólidos, tenemos lo que nos están pidiendo bastante en estas modificaciones, el alquiler de vehículos para servicios de distribución de agua potable mediante cisterna, ¿no? Y también existen otras finalidades como de tratamiento de agua para el consumo humano o del mismo monitoreo, evaluación y control de daños. Voy a mencionar dos preguntas frecuentes que nos han estado realizando a través de los diferentes medios. Por ejemplo, una pregunta que nos han hecho los GRs o GLs es, en el caso que se requiera ayuda humanitaria por peligro inminente, ¿se puede adquirir aún no habiendo registrado daños, considerando que esta es una declaratoria por peligro inminente? Entonces les vamos a mencionar que de acuerdo a la ley de presupuesto, es cierto que los pliegos pueden hacer modificaciones presupuestarias, y que tenemos una resolución ministerial que es la 327-2019 que autoriza la elaboración de estas fichas de peligro inminente. Sin embargo, de acuerdo a la resolución ministerial 027-2016 PCM, los bienes de ayuda humanitaria alimentarios solo se adquieren en base al EDAN. Entonces, si un gobierno regional puede adquirir alimentos, los podrá adquirir como peligro inminente, pero la entrega de los alimentos solo se hace cuando se tiene la evaluación de daños y análisis de necesidades, ¿no? Entonces, como es una respuesta un poco más compleja, quisimos ponerla para en el caso de que exista alguna consulta por parte de los GRs. Adicionalmente, hemos recibido consultas sobre adquirir activos, gastos en la genérica O6 en el marco de actividades de emergencia del programa, ¿no? Lo que debemos mencionar es que sí es posible, solo si son activos que no constituyen inversiones y que estén en el marco del listado de insumos del programa 68, ¿no? En algunos casos hemos tenido consultas sobre camiones cisternas u otros equipos, ¿no? Que no están dentro de los listados de insumos y que requerirían otro tipo de gestión y que no podrían ser adquiridos directamente en la emergencia. Entonces, esa sería nuestra presentación. Que estaríamos pasando a un siguiente ponente. Muchas gracias. Buenas tardes con cada uno de los presentes en esta sala virtual.
Continuando con la exposición, en este caso desde la Dirección General de Presupuesto, Juan Edwin Uribe Ruiz, para ver a las alternativas de financiamiento de intervenciones por peligro inminente ante el déficit hídrico. En la línea de la primera exposición, vamos a ser un reincidente de repente, o vamos a ser enfáticos en manifestar algunas consideraciones previas al financiamiento de las intervenciones. Si bien es cierto, se hablaba de que la oficina de presupuesto o las OPPs de las entidades, de los pliegos, no pueden hacer los informes si no sea esto a través de las oficinas de gestión de riesgos, de desastres, o quien haga sus veces tanto en el gobierno regional o como el gobierno regional y local, para lo cual debe realizar el análisis del ámbito de aplicación. Como un primer caso es ver zonas declaradas en estado de emergencia por peligro inminente, y esta se realiza, para el cual se realiza el llenado de la ficha de peligro inminente y se registra en el Sistema de Información Nacional, más conocido como el SINPAP. Como podemos ver, para el lado derecho, ahí podemos encontrar un link que también se les va a facilitar para que puedan ustedes ver acerca de las fichas, las instrucciones para el llenado. Como un segundo punto, vamos a ver que en el caso de existir daños en el periodo, deberá realizarse la evaluación de daños y análisis de necesidades, más conocido como el EDAN, y registrarse en el SINPAD. De igual manera, se va a facilitar el link para que ustedes puedan, pues, descargar y ver toda la guía para su rellenado. En esta lámina vamos a poder identificar las alternativas de financiamiento propiamente para las intervenciones a cargo de los gobiernos regionales y locales. Como podemos observar, esto está ceñido en el marco del artículo 54 de la Ley 31638, Ley de Presupuesto del presente año. Este artículo, pues, básicamente nos faculta a estos niveles de gobierno para poder hacer modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático a fin de financiar las intervenciones ante el peligro inminente que es por el déficit hídrico. Esto siempre y cuando estas zonas se encuentren con la declaratoria de estado de emergencia. Asimismo, vamos a ver que también se habla de la incorporación de saldos de balance de las fuentes de recursos determinados o recursos directamente recaudados. Estas se pueden incorporar siempre y cuando estén vinculados, articulados o estén estrechamente relacionados con el programa presupuestal 068. Asimismo, hay que tener en cuenta que estos recursos deben ser de libre disponibilidad de acuerdo a la normatividad vigente. En esta siguiente lámina, podemos observar cuál es el comportamiento que se vincula al artículo 54 de la Ley 31638, referido a las acciones tanto del gobierno regional y gobierno local, para que puedan efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar las actividades netamente de emergencias según su competencia, valga la redundancia. Decimos según su competencia porque hay acciones que están netamente vinculadas o al quehacer del gobierno nacional como respuesta. Entonces, lo que nosotros primero vamos a ver es justo definir las actividades de acuerdo a las tipologías y desde el ámbito netamente de nuestra competencia, y estas tienen que ser vinculadas al programa presupuestal 068, al producto 3001, que es acciones comunes, y a la actividad 56144, que está relacionado a la atención de actividades de emergencia. Asimismo, podemos ver líneas abajo una descripción de algunos códigos de finalidades que ustedes, desde su focalización que van a hacer, el qué hacer desde nuestra competencia, pueden seleccionar el tipo de finalidad para que puedan hacer su intervención. En la presente lámina podemos observar de qué manera debemos tener algunas consideraciones para poder nosotros aplicar el artículo 54 de la Ley 31638. Como podemos observar, ¿no? Aquí
Se financian intervenciones ante el peligro inminente o la atención de zonas censadas que cuenten con declaratoria de estado de emergencia. Sí o sí, para yo poder intervenir en el marco del artículo 54 para hacer mis modificaciones y hacer una acción o una actividad en esto, tiene que sí o tener una declaratoria de estado de emergencia aprobada por decreto supremo. ¿Quién es el ente competente para esto? Es la Presidencia y Consejo de Ministros. Como segunda consideración es que se ejecuten en el programa 068 en la actividad 561-44. De nosotros de no vincular estas acciones de orden presupuestal a esta cadena programática o como la llamamos o le podemos decir la secuencia funcional programática, simplemente no va a tener pues el efecto que cumpla dentro de los criterios o parámetros que tiene el artículo 54. Como una tercera consideración es que las fuentes de financiamiento pueden ser recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y recursos determinados para los rubros canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, es decir, para el rubro 18. No podemos límites para el uso, sobre todo en esta fuente, ¿no? Como una cuarta consideración, se pueden modificar de inversiones para actividades de emergencia, es decir, de la 2.6 hacia la 2.3. Tiene una exoneración del artículo 13 de la ley 31.638, que es la ley de presupuesto del presente año. Asimismo, tenemos una consideración que también es necesario manifestarlo, dado la coyuntura de ver de repente las restricciones en el marco del artículo 48, que esta no es. El gobierno regional puede realizar modificaciones presupuestales hasta el 10% del PIA de programas presupuestales. Eso es solamente para gobiernos regionales. En cambio, para los gobiernos locales, estas modificaciones no tienen tope en lo que es para programas presupuestales. Una sexta y última consideración es que estas modificaciones no te exoneran de las restricciones a modificaciones presupuestarias de partidas restringidas, es decir, a las que están relacionados a recursos de planillas, pensiones, servicios básicos y otros que estén enmarcados dentro del artículo 9 de la ley 31.638. Asimismo, adicionalmente, quería manifestarles, público objetivo, en el sentido que dentro de los lineamientos número 2 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria también se establece que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a través de las oficinas de presupuesto, tienen que verificar las actividades que van a ser materia de habilitación y estas tienen que formar parte del programa presupuestal 068, ¿no? Para que tenga o guarde correlación con la aplicación del artículo 54 de la ley 31.638. En caso, una vez realizado estas acciones en materia eminentemente presupuestal, vamos a tener un escenario donde se va a llamar la rendición de cuentas. ¿A qué está abocado esta rendición de cuentas? No es más que dentro de los 15 días calendarios de haber terminado el semestre, las entidades tanto del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales deben remitir al INDECI un informe sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco de lo establecido en el numeral 54.1 de acuerdo a los lineamientos que establezca el INDECI. Asimismo, los gobiernos regionales deben remitir al INDECI dentro de los 15 días calendarios siguientes determinado cada semestre del presente año un informe que incluya las adquisiciones de bienes de ayuda humanitaria y el stock de bienes de ayuda humanitaria con que cuenten sus almacenes, la distribución y atención en marco de las emergencias registradas en el SINPAT y entre otras acciones relacionadas de acuerdo a los lineamientos que se emiten a través del INDECI. Esta lámina es básicamente ya un tanto operativo para ver que para el registro de las actividades de emergencia se debe de registrar la cadena, o vamos a tener registrado la cadena de la funcional programática, básicamente en el programa presupuestal 068, en el producto 3001, que es acciones comunes, y en la actividad 561-44.
¿Por qué? Ustedes de repente se preguntarán, ¿por qué tanto incidimos en eso? Porque justamente es la única forma o la naturaleza por la que se debe comportar para la aplicación propiamente del artículo 54, esta estructura o cadena funcional programática. Asimismo, se debemos tener en cuenta que las finalidades a utilizar para la incorporación de estos recursos en los gobiernos subnacionales o gobiernos regionales y gobiernos locales van a estar en este link que tenemos en líneas abajo, que también se va a compartir junto a la PPT. De igual manera, los contenidos mínimos del PP 068 y otros documentos que puedan descargar van a ser en ese mismo link que estamos señalando en la PPT, que también se va a compartir. Y finalmente tenemos un comentario como nota que toda propuesta de modificación presupuestaria en aplicación del artículo 54 que involucre modificación de recursos con cargo a inversiones deberá ser remitida vía correo al sectorista o macrosectorista de la DGPP para su validación y pase correspondiente vía CIAP. En este caso, vamos a incidir que ustedes, como responsables de presupuesto, tanto de gobierno regional y gobierno local, tenemos un nexo directo con la DGPP, para lo cual los sectoristas les van a brindar las pautas necesarias para que puedan pues canalizar este requerimiento. No sin antes manifestarles también que acá hay algunas consideraciones puntuales o recomendaciones que debe tener la solicitud de modificación a cargo de inversiones. Como pueden ver, se debe consignar sí o sí el pliego, la fuente de financiamiento, el rubro. Hay veces, ¿por qué ponemos estas recomendaciones generales dentro del contenido de la solicitud? Porque se ha visto en muchos escenarios, me ponen pliego, el código, y no ponen el código y ponen solamente el nombre. O en este caso de los gobiernos locales, solamente se llega a poner, no se llega a poner el pliego, se pone de la unidad ejecutora, ¿no? El ubigeo. En lo que corresponde a la fuente de financiamiento, se ha visto también casos que ponen 5 y dicen recursos ordinarios, ¿no? Cuando debe ser recursos determinados. A veces hay que tener bastante cuidado en poner tanto los códigos como la descripción propiamente del nombre que consigna la fuente de financiamiento. De igual manera, el rubro, hay veces obvian, sobre todo en el caso de la fuente del rubro 18, solamente le ponen canon y sobrecanon, ¿no? O si no, le ponen otros, le ponen solamente regalías, y no ese es el nombre correcto. El marco legal ya tenemos claro, es el artículo 54 de la ley 31638. El decreto supremo, vamos a tener que ver en ahí que es el 104, como también algunos pueden todavía estar vigente para el trámite, el decreto supremo 067, ¿no? Que ha sido origen para la declaratoria del estado de emergencia ante déficit. Y así como podemos ver, también debemos consignar la nota, precisamente la nota por la que ya hemos registrado en el sistema, no por la que recién va a registrarse, sino por la que ya está registrado. Y así. Les decía antes de dar a conocer parte de esta lámina que ustedes deben comunicarse con el sectorista de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial para que ustedes puedan tener en este caso, mayor conocimiento de los detalles de los contenidos mínimos que debe contener esta solicitud, que debe ser todo a través de un correo electrónico. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y quedamos atentos ante las consultas o inquietudes que pueda haber en sala al final de la exposición. Gracias. Buenas tardes, continuando con el taller, vamos a dar pase a César Fernández, de la Dirección General de Abastecimiento Público. Un momento, por favor. Mi nombre es César Fernández, especialista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento. En el marco de las exposiciones que se están haciendo el día de hoy, voy a comentar a continuación algunas herramientas que se tienen en el marco de la normativa de contrataciones con el Estado para poder adquirir o abastecerse los bienes, servicios u obras que son necesarias para ejecutar acciones de prevención por el peligro inminente
asociados a la posible ocurrencia del fenómeno del Niño, ¿no? En este caso hay digamos, como todos conocemos, este evento, el fenómeno del Niño, es un evento catastrófico que trae consecuencias catastróficas a nuestro país, ¿no? Entonces, en este caso hay que tener en consideración que lo que para algunas localidades este fenómeno lo que genera es bastante lluvia, hay otras ciudades o otros lugares de nuestro país que lo que genera es sequía, ¿no? Que es precisamente el decreto supremo que se había declarado en esta emergencia justamente por este riesgo asociado, ¿no? a este fenómeno. Entonces, en el marco de estas acciones de prevención que se desarrollan o que las entidades pueden ejecutar, la normativa de contratación del Estado ofrece ciertas herramientas. El día de hoy voy a mencionar dos de ellas. Una que está en el marco de la Ley de Contratación del Estado, que es una herramienta permanente. Ambas son excepcionales, pero en este caso la que está en la Ley de Contrataciones es permanente, se puede utilizar en cualquier momento. Y hay otra que ha sido emitida como una excepción, pero digamos es una medida temporal que está en el marco de un decreto de urgencia, que es el decreto de urgencia número 032-2023. La primera de ellas, la que les mencionaba, es la contratación directa por situación de emergencia que está en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Para ello, para poner en contexto, hay que recordar que un proceso de contratación en el marco del régimen general de las contrataciones del Estado está compuesto por tres etapas. La etapa de actuaciones preparatorias, que es aquella en la cual se elabora el requerimiento, una entidad inicia la indagación de mercado, puede obtener la certificación de crédito presupuestal y, digamos, demás actividades hasta aprobar el expediente de contratación. Luego de ello viene la etapa de selección, que es precisamente en la cual, digamos, la entidad publica su convocatoria, los proveedores se registran en el procedimiento a través del sistema electrónico de contrataciones con el Estado, formulan sus consultas y observaciones, la entidad las absuelve y demás actividades que se desarrollan hasta otorgar la buena pro y consentir la buena pro. Posteriormente a ello viene la etapa de ejecución contractual, es decir, se suscribe el contrato y este proveedor o este contratista realiza o ejecuta las acciones para las cuales ha sido contratado. Entonces, digamos que esas son las tres etapas. La ley de contrataciones del Estado determina que hay procedimientos de selección, ¿no? Hay determinados procedimientos de selección que van a ser utilizados en función a ciertos requisitos, entre ellos el valor de la contratación, ¿no? Para aquellas contrataciones hasta cierto monto se utiliza la adjudicación simplificada, para montos superiores a dicho tope se utiliza o concurso público o licitación pública. Digamos, estos son los procedimientos regulares, son procedimientos en los cuales existe competencia, ¿no? Competitivos, por así decirlo. Sin embargo, la ley de contrataciones del Estado también establece ciertas figuras en las cuales de estas tres etapas, la segunda, que es la etapa de procedimiento de selección, carece de razonabilidad de efectuarlo tal cual lo establece la normativa, es decir, con todas las etapas. Y digamos que esta figura es precisamente que en la ley de contrataciones, en el artículo 27, se le denomina contratación directa. Esta contratación directa lo que permite es que la entidad pueda contratar, como su nombre lo dice, directamente con un proveedor sin tener que efectuar la etapa de selección regular que sí existe en otros procedimientos de selección. Son situaciones excepcionales, digamos, en el artículo 27 se establecen todos los supuestos en los cuales se puede aplicar esta figura de contratación directa. Y una de ellas, que es la que nos importa el día de hoy, es precisamente la que está en el literal B del artículo 27 de la Ley de Contrataciones, que es la contratación directa por situación de emergencia. Esta figura es una medida excepcional que permite solamente cuando configura alguno de los supuestos. ¿Por qué? Porque lo que permite esta situación es que se contrate directamente un proveedor y, digamos, ante una situación de emergencia. Esta situación de emergencia puede darse bajo 4 supuestos. El primero de ellos, como ven en la lámina, es ante acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario, ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano, ¿no? Que genera daños afectando a una determinada comunidad. Esta figura se aplica cuando precisamente es como que para aplicar posteriormente al hecho catastrófico. Es decir, se genera, por ejemplo, una lluvia torrencial que genera daños en la infraestructura, en las carreteras, y eso genera ciertas necesidades que implica, pues, por ejemplo, atender necesidades de la población o atender justamente esta infraestructura dañada.
Entonces, esta figura de acontecimiento catastrófico es la que genera una situación de emergencia, pero es precisamente para atender posteriormente a que se genere el hecho. El segundo supuesto es cuando se trata de situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, ¿no? Son para atender situaciones de peligro de orden interno o externo que afectan precisamente la defensa o seguridad nacional ante un enfrentamiento bélico o situaciones de carácter que afectan justamente la defensa o seguridad nacional. El tercer supuesto, que es precisamente, por eso está resaltado, porque es también algo que nos compete el día de hoy, es aquellas situaciones que supongan grave peligro de que ocurra alguno de los dos supuestos que he señalado anteriormente. Es decir, cuando exista, digamos, debidamente comprobado que va a generarse o va a ocurrir un hecho catastrófico o va a ocurrir una situación que afecte la defensa o seguridad nacional. Como verán ahí, está resaltado el debidamente comprobada y acá sí me gustaría, por favor, que tengan en cuenta esto. Una situación de emergencia, digamos, mejor dicho, la contratación directa por situación de emergencia, por prevención, que es este supuesto, situaciones que supongan grave peligro, hay que tener en cuenta que la entidad debe tener un sustento que acredite precisamente que esta situación que está, digamos, por generarse, está debidamente comprobada. Y para ello se requiere, digamos, todos los documentos que precisamente sirvan para justificar esta característica debidamente comprobada. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso me voy adelantando a una lámina posterior que vamos a ver a más detalle. En este caso, las entidades no necesitan que la localidad o el departamento o el distrito haya sido declarado en estado de emergencia para poder utilizar esta figura. Esta situación de emergencia es una figura que es la propia entidad la que sustenta. No requiere, digamos, no es un requisito que tenga que haber estado o estar ya en una declaratoria de estado de emergencia. La entidad puede acreditarlo, pero para eso, por favor, recuerden que tienen que contar con los medios probatorios que permita justamente justificar que está debidamente comprobado esta situación. Entonces, para eso, por ejemplo, las entidades pueden utilizar ciertos documentos, reportes de los entes rectores de INDECI o de cualquier entidad dentro de la ciudad o dentro de la localidad que brinde precisamente esta característica, ¿no? De que esté debidamente comprobada. Por eso es que hay que tener bastante cuidado con utilizar esta figura porque se requiere del debido sustento. El cuarto supuesto por el cual se tiene o se puede contratar directamente por situación de emergencia es aquellas que han, digamos, por emergencia sanitaria que es declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud. De estos cuatro, el cuarto, que es la emergencia sanitaria, es el único que requiere una declaratoria de emergencia sanitaria por el ente rector. Las otras tres, recuerden, es la propia entidad la que sustenta. No requieres, no necesitas que tu localidad haya sido declarada en estado de emergencia para que puedas aplicar esta figura. Sin embargo, cuando hablamos del tercer supuesto, que está referido precisamente a actividades de prevención, es necesario que la entidad tenga en cuenta que debe contar con digamos, los medios suficientes para poder acreditar que está debidamente comprobado esta situación que se va a generar en un futuro. La siguiente. En el marco de esta situación de emergencia, lo que dicta la norma o lo establece el reglamento de la ley de contrataciones es que la entidad puede contratar lo estrictamente necesario. Puede contratar bienes, servicios en general, consultoría de obras o ejecución de obras, pero tiene que haber un sustento de por medio de que lo que se está contratando es lo estrictamente necesario. Y para ello también recogemos una de las figuras que mencionaba en una exposición anterior, el nexo de causalidad. Debe haber un nexo de causalidad entre el hecho que genera y lo que se pretende atender, ¿no? Y además debe contar con el suficiente sustento de que permita determinar que lo que se está contratando es lo estrictamente necesario. Y acá hay un tema particular, porque muchas veces se utiliza o se mal utiliza esta figura para contratar ciertos objetos que debido a una deficiente programación, por ejemplo, la entidad no lo contrató en su momento.
o que, por ejemplo, la entidad podía haberlo contratado desde hace, por ejemplo, inicios de año y lo está realizando recién ahora en el marco de una situación de emergencia. Por eso es necesario que se deba contar con el sustento de que se va a contratar lo estrictamente necesario. Además, estas contrataciones deben estar referidas para atender la consecuencia del evento producido, que es en el marco del primer supuesto que yo les decía de hechos catastróficos, como para prevenir los efectos a producirse. En este caso tiene que ver con un tema de prevención, es decir, cuando se tenga debidamente comprobada la certeza de que va a ocurrir un hecho catastrófico, por ejemplo, entonces justamente estas acciones de prevención permiten determinar estos bienes, servicios u obras que la entidad va a necesitar para hacer frente a esta situación. Acá hay otro punto importante. En este supuesto de contratación directa por situación de emergencia, lo que la entidad debe hacer es contratar de manera inmediata. Y acá hay un tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces hemos visto o he recibido algunas consultas que, por ejemplo, una entidad quiere atender una emergencia, por así decirlo. A inicios de año tuvimos un evento con lluvias torrenciales en distintas partes del país. Entonces, el hecho se generó, digamos, en enero o febrero, pero hay una entidad que quiere contratar directamente ahora en octubre, es decir, cuando ya han pasado medio año, y recién quiere contratar directamente para atender una situación de emergencia generada por hecho catastrófico, lo cual obviamente no, digamos, no hay un sustento de cómo pueda la entidad acreditar esta atención inmediata, porque ya transcurrieron, digamos, ciertos meses. Entonces, hay que tener en cuenta que esta figura se utiliza únicamente para contratar directamente un proveedor, pero que te permita atender de manera inmediata la necesidad que tú requieres atender, ¿no? Además, esta figura de la contratación directa por situación de emergencia es la única figura, el único procedimiento de selección que te permite regularizar ciertas actuaciones. Les había mencionado que el proceso de contratación está compuesto por 3 etapas y en un procedimiento regular las etapas se dan de manera consecutiva. Primero actuaciones preparatorias, luego procedimiento de selección y luego ejecución contractual. En este caso, la contratación directa por situación de emergencia es la única figura que te permite contratar y luego regularizar todas las actuaciones que están faltantes o que no se han ejecutado todavía, como por ejemplo la certificación de crédito presupuestal, como por ejemplo las formalidades como la aprobación del expediente técnico, la aprobación el expediente de contratación, perdón, la aprobación de la contratación directa, o los informes que sustentan, porque recuerden que esta figura o esta contratación debe tener de manera previa un informe técnico o un informe legal o un informe técnico legal. En este caso, esta contratación directa por situación de emergencia permite regularizar incluso hasta este documento, lo cual no quita el hecho de que se deba cumplir con estas formalidades, es decir, la entidad obligatoriamente debe emitir estos informes técnicos y legales que sustenten cada uno de los requisitos que yo les había señalado, ¿no? De que sea atención inmediata, de que sea lo estrictamente necesario, así como los plazos que se tiene, porque para regularizar esta documentación se tiene un plazo. El plazo que establece actualmente la normativa son de 20 días hábiles, ¿no? Y se contabiliza, la contabilización de este plazo va a depender del objeto. En el caso de contratación de bienes, es desde la entrega o primera entrega, en caso sea suministro de bienes. En el caso de servicios es desde el inicio del servicio, o en el caso de obras también desde el inicio de la ejecución. Desde ahí se cuentan los 20 días hábiles para poder emitir los documentos que estaban pendientes, así como para poder publicarlos en el SEAS, ¿no? Obvio que bajo alguna normativa excepcional para algunas entidades este plazo de regularización puede ser ampliado, ¿no? Hay algunas entidades a las cuales se les ha ampliado, por ejemplo, a 45 días hábiles, pero para ello necesitan una habilitación previa. La norma o digamos, la regla es que se regularice en un plazo de 20 días hábiles. Como les decía, la regularización está en el marco de las actuaciones preparatorias, los informes técnicos y legales, la resolución que aprueba una contratación directa, el contrato, así como su registro en el SEAS.
dentro del marco normativo también establece que tanto las actuaciones preparatorias como la ejecución contractual deben ejecutarse. Que se tenga que regularizar, está bien, pero siempre tiene que tener en cuenta la entidad que se tienen que ejecutar. En el caso, por ejemplo, de la ejecución contractual, el proveedor debe presentar los requisitos que son necesarios para poder suscribir el contrato. Dentro de ellos, uno de los requisitos obligatorios para presentar es la garantía, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que para el caso de la garantía, la norma prevé un plazo adicional para poder regularizar, que es un plazo adicional de 10 días hábiles. Es decir, los 20 que se tenían más 10 días, en este caso para la garantía, se tiene un plazo de 30 días hábiles para poder regularizar. Asimismo, también ha establecido ciertas condiciones en las cuales carece de sentido de que el proveedor te tenga que regularizar esta garantía. Y eso se da ante ciertas figuras o ante ciertas situaciones como en el caso de bienes y servicios cuando ya se cuente con la conformidad. Es decir, si el proveedor entregó el bien, la entidad ya emitió la conformidad, por lo tanto ya no requiere que el proveedor tenga que regularizar la garantía. En el caso de obras y consultoría de obras es cuando ya se haya consentido la liquidación final, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta también que esta contratación directa hasta hace algún tiempo tenía que ser aprobado por Consejo Regional o Consejo Municipal. Pero a raíz de la ley 31433, que es la ley que modifica la ley de contrataciones del Estado, el año pasado, el 2022, dispuso que las contrataciones directas ahora se pueden aprobar por resolución de alcaldía, por ejemplo, en una municipalidad local, ¿no? Pero obviamente estas contrataciones se encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el Consejo Municipal. Por lo tanto, actualmente la norma permite que estas contrataciones directas sean aprobadas por el alcalde y ya no necesariamente por el Consejo Regional o Consejo Municipal. Ahora, ese es en el marco de la situación de emergencia, es decir, la contratación directa por situación de emergencia en el marco de la ley 3225. Sin embargo, hace algún tiempo, hace algunos meses, específicamente el 10 de agosto de este año, se emitió una norma que es un decreto de urgencia, el número 32/2023, que establece ciertas medidas en materia de contrataciones del Estado para ejecutar acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, ¿no? Que son del periodo 2023 y 2024, y otros eventos asociados. Cuando yo decía que los otros eventos asociados, justamente dentro de estos otros eventos asociados al fenómeno del Niño, está precisamente la sequía, que es justamente aquella situación que ha generado esta declaratoria de estado de emergencia a través del decreto supremo que nos ha traído el día de hoy para poder mencionar algunas herramientas, ¿no? Entonces, voy a mencionar algunas características o algunos lineamientos respecto a la aplicación de este decreto de urgencia. En principio, hay que tener en cuenta que esto es una medida temporal. Permite utilizar la herramienta que voy a mencionar a continuación solamente hasta el 30 de abril del 2024. ¿Y qué es lo que permite esta norma o este decreto de urgencia? Yo, durante mi exposición, había mencionado un procedimiento de selección en el marco del régimen general, que es la adjudicación simplificada. Para más o menos poder tener un contexto y poder comprender mejor lo que establece este decreto de urgencia, hay que tener en cuenta que la adjudicación simplificada actualmente se utiliza hasta ciertos topes según el monto de la contratación. Por ejemplo, en el caso de bienes o servicios, se puede utilizar hasta una contratación que no supere los 480.000. Si supera ese monto, ya se tendría que aplicar o utilizar la licitación pública para bienes o concurso público para servicios. En el caso de obras, el monto es un poco más alto, es decir, se puede utilizar la adjudicación simplificada hasta los 2.800.000. Por encima de ello, ya se tendría que aplicar una licitación pública. A diferencia de la licitación pública o el concurso público, la adjudicación simplificada es un procedimiento de selección más expeditivo, es más ágil, es más sencillo, tiene etapas más cortas y, digamos, permite obviamente que la contratación se materialice en menos tiempo. Ahora, en el marco de este decreto de urgencia, el número 32/2023, lo que permite es que las entidades, siempre que cumplan ciertos requisitos, que son los que voy a mencionar más adelante,
puedan utilizar esta figura, este procedimiento de selección de adjudicación simplificada, incluso con algunas reglas especiales que lo hacen incluso más corto que comparado con aquel que está establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Y digamos, lo principal es que esta figura o este procedimiento de selección puede utilizarse sin importar el monto de la contratación. Es decir, acá no tiene que respetarse los topes de 480.000 o 1.800.000 que había mencionado hace un momento, sino que indistintamente del valor de la contratación, puede utilizarse esta figura, este procedimiento de selección de adjudicación simplificada. Pero para ello hay que tener en cuenta que esta norma establece ciertos requisitos. En principio, se utiliza únicamente para ejecutar acciones de prevención, ¿no? De prevención ante el fenómeno del Niño o los riesgos asociados, como por ejemplo las sequías. Y además es que digamos, esta figura o esta contratación, ¿no? Se aplica únicamente en aquellos lugares donde ese lugar ha sido o forma parte de la declaratoria de estado de emergencia. A diferencia de la contratación directa por situación de emergencia, en la cual no era necesario contar con una declaratoria de estado de emergencia para aplicar este decreto de urgencia 32, si es obligatorio, es decir, se utiliza solamente en aquellos lugares en donde esa localidad o ese lugar donde se va a intervenir está dentro de los distritos o localidades que han sido declarados en estado de emergencia por el tema del fenómeno del Niño o riesgos asociados, como por ejemplo el tema de la sequía. Acá esta lámina nos va a permitir diferenciar entre lo que es un estado de emergencia y una situación de emergencia. El estado de emergencia es un régimen de excepción que está en la Constitución del Perú. Entonces, digamos, lo que permite es que el presidente tiene la facultad de declarar justamente este régimen excepcional, el régimen de excepción, que es un estado de emergencia a nivel nacional o en una parte de ello, ¿no? Lo que permite es precisamente que algunos derechos constitucionales ya no se den, como el tema del libre tránsito, entre otros, pero digamos que esto es un tema que tiene que ver con la Constitución, ¿no? Política, y la facultad lo tiene el presidente junto con su consejo, ¿no? Entonces, una vez que se han sido identificados los requisitos que son necesarios, digamos, publica un decreto supremo que declara en estado de emergencia, como por ejemplo el decreto supremo que es digamos, lo que nos ha reunido el día de hoy, en el cual se declara en estado de emergencia la sequía, ¿no? que viene a raíz del fenómeno del Niño. En este caso, la diferencia con la situación de emergencia en el marco de la normativa de contratación del Estado es que la situación de emergencia es una situación que la propia entidad es la que lo determina. Y lo determina justamente para poder aplicar la figura de la contratación directa por situación de emergencia. Para la aplicación del decreto de urgencia 32, como les señalaba, sí es obligatorio de que exista de por medio una declaratoria de estado de emergencia. Entonces, solamente va a poder aplicarse, recuerden, si se trata de acciones de prevención y si la intervención va a darse en un lugar que haya sido declarado en estado de emergencia. En ese caso, puede cualquier entidad del nivel local, regional o nacional, puede utilizar esta figura de la adjudicación simplificada sin límite de demora. Los objetos que están en el marco de este decreto de urgencia son los tres objetos que conocemos, ¿no? Bienes, servicios u obras. Cualquiera de estos tres objetos puede convocarse, puede adquirirse en el marco de este decreto de urgencia. Como les señalaba, puede aplicarse por cualquiera de estas entidades siempre que se cumpla con los requisitos que había señalado. Acá un cuadro comparativo entre los plazos promedios que puede darse entre una adjudicación simplificada en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y una adjudicación simplificada en el marco del decreto de urgencia número 32. ¿No? Para el caso de bienes y servicios, el plazo máximo en el marco de la Ley de Contrataciones es 51 días, a diferencia de, por ejemplo, en el caso de
el decreto de urgencia, que serían en promedio 26 días, ¿no? En el caso de obras son 28 días en el marco del decreto de urgencia, a comparación de lo que establece la adjudicación simplificada en el marco de la Ley de Contratación del Estado, que son 53 días. Y obviamente el plazo es más, digamos, más notorio, la distinción en los plazos, si comparamos con una licitación pública o con un concurso público que tiene etapas más extensas, ¿no? Ahora, les había indicado que este procedimiento de selección de adjudicación simplificada tiene algunas reglas especiales que lo hacen distinto a la adjudicación simplificada que está en la Ley de Contratación del Estado. Como por ejemplo, como para poner en contexto, en el marco de la Ley de Contratación del Estado, el consentimiento de la buena pro en una adjudicación simplificada se da en un plazo máximo de 5 días hábiles, ¿no? Siguientes a la notificación de la buena pro. Y el mismo plazo tiene el proveedor para poder presentar su recurso de apelación en caso lo considere necesario. En el marco de este decreto de urgencia, a diferencia de los 5 días hábiles que está regulado en la Ley de Contrataciones, para el caso del decreto de urgencia 32 son 3 días hábiles. 3 días hábiles que se tiene para consentir la buena pro, y son 3 días hábiles que también cuentan los proveedores para poder presentar su recurso de apelación. En el marco de otro de los plazos también que se ha acortado es el plazo para resolver la apelación, ya sea por parte de la entidad o sea por el Tribunal de Contrataciones. El plazo máximo es de 10 días hábiles, establece en el marco del decreto de urgencia, a diferencia que en el marco de la Ley de Contratación del Estado es un plazo más extenso, ¿no? Porque tiene distintos plazos cortos de por medio en todo el procedimiento, ¿no? Para justamente emitir la resolución. A diferencia de este plazo que es un poco más extenso, en el marco del decreto de urgencia 32 son 10 días hábiles. Asimismo, el plazo con el que cuenta el proveedor para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, en el marco de este decreto de urgencia son solo 5 días. En el marco del régimen general, Ley de Contrataciones, el plazo es un poco más extenso. También establece o dispone este decreto de urgencia que en todo lo que no se ha previsto en este decreto de urgencia es de aplicación supletoria, lo que establece en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. Para ello hay que tener en cuenta también que es requisito que la entidad establezca o emita un listado. Este listado tiene que estar aprobado por resolución del titular de la entidad, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la entidad es establecer un listado con los objetos. Este listado lo que debe contener es los bienes, servicios u obras que se van a contratar en el marco de este decreto de urgencia, y ese listado debe ser aprobado por el titular de la entidad. Esta es una facultad indelegable, es decir, el titular no puede delegar esta facultad. La aprobación o modificación de esta lista, porque también puede modificarse, tiene que darse por resolución del titular de la entidad, siendo esta una facultad indelegable. Asimismo, es condición que para poder convocar una adjudicación simplificada en el marco de este decreto de urgencia, es obligatorio que este objeto previamente haya sido incluido en esta lista. No puede convocarse un objeto si antes de ello no se ha incluido en esta lista, que debe ser aprobado por el titular de la entidad. Por otro lado, también se ha establecido una disposición para que las entidades puedan evaluar en el caso que ya hayan convocado, es decir, con anterioridad a la emisión de este decreto de urgencia. Si una entidad ya convocó un procedimiento de selección que cumple con las condiciones de que se trate de ejecuciones de acciones de prevención, que se encuentre en localidades que han sido declaradas en estado de emergencia, y digamos ya convocó un procedimiento regular en el marco de la Ley de Contratación del Estado, este decreto de urgencia permite que la entidad pueda efectuar una evaluación para determinar qué es mejor, si continuar con el procedimiento de selección hasta, digamos, o se puede cancelar el procedimiento. Es decir, la entidad está facultada a cancelar. Obviamente tiene que haber un informe, un análisis previo en el que sustente que es más eficiente para, digamos, cumplir con la finalidad o para el tema de los plazos, por ejemplo. Es decir, se tiene que demostrar o se tiene que analizar que más rápida es la contratación a través de este procedimiento que continuar con aquel que ya fue convocado. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que la norma, el decreto de urgencia establece que una vez
culminado, digamos, una vez convocado, realizado sus procedimientos de selección en el marco de este decreto de urgencia, la entidad tiene que elaborar un informe que consolide estas contrataciones, así como identificando su estado situacional, y este informe debe ser emitido a la Dirección General de Abastecimiento en un plazo máximo que vence más o menos en mayo del 2024. Es decir, la entidad, una vez que realice todas sus contrataciones, y como plazo máximo mayo de 2024, tiene que emitir un informe justamente en donde consolide todas estas contrataciones y asimismo identifique su estado situacional. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero haberme dejado entender. Estoy atento a cualquier consulta. Gracias. Buenas tardes con todos. Para recordarles que pueden hacernos llegar sus consultas a través del chat y por acá las estaremos leyendo y absolviendo. A ver, un momento vamos a pasar, nos han llegado unas cuantas preguntas. Un momento vamos a pasar a responderlas. Estamos evidenciando algunas preguntas. Por ejemplo, nos han remitido la pregunta si se puede hacer adquisición de camiones cisternas, ya que en la jurisdicción de Echarati no hay empresas que puedan alquilar este servicio, para poder abastecer de agua a las familias que no cuentan con ese recurso tan importante que es el agua potable. Entonces, bajo esa lógica, mencionarles que la adquisición de camiones cisternas es un activo y por lo tanto no está dentro del listado de insumos del programa 68, donde identificamos actividades de emergencia o acciones temporales, excepcionales, ¿no? Donde se puede realizar adquisición de bienes y servicios de manera rápida para atender a la población. En el caso que usted comenta de Charati, lo lógico sería la coordinación con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano Rural del Ministerio de Vivienda, considerando la necesidad que tiene y que no hay acceso a alquiler de camiones cisternas, para poder dar la complementariedad de las intervenciones y que esta población pueda ser atendida, ¿no? Si bien ya nos ha expuesto la poca oferta que hay dentro del ámbito para hacer este servicio, recordemos que en el marco del reglamento de la ley del sistema, las entidades nacionales apoyan a las entidades subnacionales en el caso de declaratoria de estado de emergencia, donde hay un nivel ya 4, para que pueda haber esta complementariedad de esfuerzos en la atención. Tenemos otra pregunta relacionada a la entrega de bienes y humanitaria, ¿no? La entrega de los bienes y humanitaria solo se pueden efectuar dentro del plazo del decreto supremo o después de culminado, porque generalmente demora la adquisición, pero las gestiones sí se harían dentro del plazo del decreto. Allí mencionarles que el programa presupuestal 68 tiene diferentes formas de gestión. Hemos hablado de la intervención de adquisición de insumos en una emergencia, pero a la vez también existe una cadena regular del programa, donde como bien dice, se programan los recursos de manera antelada, ¿no? Y también esa cadena permite la adquisición de manera programática de bienes de ayuda humanitaria. Lo ideal sería que los gobiernos locales no esperen a una emergencia para hacer la adquisición de ayuda humanitaria, sino que se adquiera previamente y de manera programática se haga la identificación de los recursos para esta acción. Eso es por un lado. Por el otro lado, si es que adicionalmente es necesario, por ejemplo, el tema de alimentos en el ámbito, pues es factible que ustedes puedan adquirir estos bienes de manera célere frente a la atención del déficit hídrico. Entonces, a la consulta realizada, los bienes de ayuda humanitaria pueden ser adquiridos de manera programática en el marco de la cadena regular del programa presupuestal, en el producto de capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, sin desmedro de que en el marco de emergencia, considerando que no se puede prever la magnitud de la misma, se puede hacer adquisiciones en el marco del listado que hemos estado mencionando. También han estado haciendo la consulta si vamos a proveer de los listados del programa 68 que hemos estado viendo en las PPTs. Y lo que les mencionamos es que las PPTs van a ser distribuidas por la Dirección de Presupuesto Público, pero adicionalmente a final de esta semana ya estaremos colgando estas mismas disposiciones ya en una orientación de la PCM, así como lo hicimos para las orientaciones de lluvias que sirvieron para la atención de Yacu. Sí, a ver, con respecto a la consulta, dice, para solicitar la aprobación de modificación a nuestro sectorista de la DGPP es necesario seguir los pasos de orientación del artículo 54 brindada por la PCM. Es necesario,
es necesario, dado que podría en unos supuestos casos darse la duplicidad y no estar orientado bien dentro de nuestras competencias. Entonces es necesario tener en cuenta esta guía de orientación. De esa manera vamos a inclusive definir la tipología de las actividades a la que va a estar ceñido nuestro accionar como gobierno regional o gobierno local. La siguiente pregunta. No tengo saldo en límites máximos para incorporar, pero sí tengo financiero en canon y vigencia normal. ¿Puedo incorporar con PP 68? Acepta normal. A ver, por el momento no, porque esto está ligado a los límites máximos. Definitivamente, más bien exhortarles, señores presentes en esta sala virtual, es que ustedes hagan un requerimiento justamente para sacar un símil a lo que se ha hecho con el Decreto Supremo 050 en estos casos de emergencia. Básicamente el DS 050 ha sido focalizado por las intensas lluvias. En este caso va a ser ligado al déficit hídrico para poder exceptuar de los límites máximos, ¿no? Y de esta manera poder incorporar. Pero por el momento se puede incorporar los saldos de balance siempre que estén ligados al límite máximo y sean de libre disponibilidad. A ver, aquí hay una pregunta de Joe Vilca. Realice mi presupuesto. A ver, realice mi modificación presupuestal de la 2.6 a la 2.3. ¿Para cuándo está mi respuesta? A ver, justamente en este escenario se han podido vertir algunas consideraciones técnicas para poder, pues justamente que los pliegos, independientemente que sean de gobierno regional o gobierno local, puedan evacuar su solicitud, ¿no? Si bien es cierto el caso de Potoni sí lo tenemos mapeado y se va a dar la prioridad del caso de acuerdo a cómo llegan los expedientes. A ver, en este caso de parte de ingeniero Chambi, dice Humberto Chambi, la consulta es, una entidad pública es declarada en riesgo inminente, es decir, colegio, también procede esta declaratoria de emergencia. Obviamente estamos hablando de déficit hídrico, ¿no? Esta exposición es centrada en esto, en el marco del Decreto Supremo 104, o sea, no guardaría el correlato o correlación en lo que es el déficit hídrico con una declaratoria de emergencia por riesgo inminente del colegio. A ver, en este caso hay una consulta, dice, ¿se puede realizar modificaciones presupuestales a la fuente de recursos determinados para mantenimiento de maquinarias de la municipalidad? El mantenimiento a cualquier maquinaria no, siempre en cuando que esté ligado propiamente a la ocurrencia, ¿no? O a la acción o a la actividad que va a desprenderse para mitigar estos efectos de lo que es netamente el déficit hídrico o escasez hídrica. Ya, buenas tardes. Acá hay una consulta que dice, estas compras deben realizarse dentro de los 60 días de la declaratoria de estado de emergencia o pueden realizarse después de este plazo. En realidad, la norma va a depender mucho de qué figura vayas a realizar, ¿no? Si, como había mencionado, si la contratación va a ser a través de una contratación directa por situación de emergencia, no está ligada a una declaratoria de estado de emergencia, por lo tanto lo puedes aplicar en cualquier momento siempre que cumplas con los requisitos que establece la normativa, es decir, el artículo 27 y el artículo de la ley de contrataciones y el artículo 100 del reglamento. Ahora, si la pregunta es por el decreto de urgencia, este decreto de urgencia lo que permite es utilizar esta figura de la adjudicación simplificada hasta abril de 2024, pero este sí necesita obligatoriamente que el lugar donde se va a intervenir forme parte de los lugares que han sido declarados en estado de emergencia. Por lo tanto, se supone o digamos se entiende que se va a poder aplicar únicamente dentro del plazo que la localidad o el lugar donde se va a intervenir sí esté declarado en estado de emergencia, porque es un requisito. Entonces, si lo que requieres es aplicar la figura que está establecida en el decreto de urgencia 32, tienes que verificar primero que cumpla, entre otras condiciones, que esa localidad o ese lugar donde vas a intervenir esté dentro de las localidades, que esté dentro de la declaración de estado de emergencia y que esta declaración de estado de emergencia esté vigente. Aquí hay otra pregunta que lo hemos identificado que va generalizándose, es para la presentación de solicitud de modificación a nuestro sectorista,
ya no es necesario seguir con los pasos de orientación dirigida por la PCM, no. Es decir, sí o sí tienen que tener en consideración esta guía de orientación. ¿Por qué? Porque en ello inclusive se define la tipología de actividades, asimismo se definen los clasificadores de gasto y para que no haya pues la duplicidad propiamente con algunas intervenciones y dejar claro también el nombre de las tipologías para tener nosotros en consideración al momento de evaluar el expediente que se va tramitando. Hay una consulta que dice, si estamos comprando un cisterna, pero por el tema de emergencia se ve la necesidad de ampliar la capacidad de volumen de este bien, ¿entraría con la normativa de emergencia para adquisición de bienes o sería con el proceso normal? Lo que había señalado precisamente en el marco de la normativa de contrataciones del Estado va a depender si es que vas a aplicar la contratación directa por situación de emergencia o el decreto de urgencia 32. En el caso del decreto de urgencia 32, te permite contratar bienes, servicios u obras, siempre que se cumpla con los requisitos de que estés ejecutando acciones de intervención, es decir, que este maquinaria forme parte de la ejecución de acciones de prevención ante el fenómeno, el niño o sus eventos asociados, como la sequía, que la localidad donde vas a intervenir o el lugar donde vas a intervenir o donde vas a contratar forme parte o esté incluido en estas localidades que han sido declaradas en estado de emergencia y obviamente que el procedimiento se convoque hasta abril del 2024. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la especialista de PCM, Catherine González, al especialista de la Dirección General de Abastecimiento, César, César Fernández, disculpen, y al especialista de la Dirección General de Presupuesto Público, Juan Uribe. Para informarles que las diapositivas presentadas el día de hoy las vamos a hacer llegar a los especialistas presupuestales de su gobierno, de su localidad, y a los sectoristas también de presupuesto público. Asimismo, cualquier consulta adicional les pueden hacer llegar a ellos y ellos a través de nosotros nos harán llegar. También informarles que vamos a coordinar unas cuantas asistencias técnicas ya por parte de los especialistas de presupuesto público de su región y su localidad para ampliar más en el tema. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la siguiente oportunidad.